La semana pasada todas estuvimos en Lima y estuvimos en un evento a nivel internacional y había pastores de Asia, de Europa, había pastores de todo el continente. Y lo que hacíamos era exaltar al Señor, pero también ver cómo Dios está obrando a través de una iglesia saludable. Y visité 3 iglesias donde hacíamos el evento. Es una iglesia de 10.000 miembros. Solo hacen culto los domingos, porque en la semana están en las casas, en la empresa, en la universidad, pero los domingos se reúnen 10.000 personas. Tienen 27 pastores y hacen 7 cultos el día domingo. ¿Cuántos queremos que hagamos 7 cultos? Tenemos que ensayar. Y el culto va a empezar en nuestra propia casa para Dios, empezando con nuestra familia. Visitamos iglesias de diferentes estratos, aunque los estratos no están marcados como aquí. No, pero allá se divide, no se llama comunas sino distritos. Y entonces ya uno sabe cuáles son los distritos de menos recursos económicos. Pero las iglesias que eran de 500 personas en los estratos sociales más bajos del país, hoy son de 5.000 personas. 5.000 personas. Y tienen una cantidad de líderes y están trabajando en la educación, están trabajando en la salud, están trabajando en todas partes, porque a todo el mundo hay que hablarle de Jesús. Amén. Así que esta mañana le invito a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8. Este pasaje me ayuda y me llama la atención porque de él vamos a aprender algunos principios en cómo hablarle a la gente de Jesús. Y vamos a hablar de evangelismo personal. Y este texto es muy apropiado. En este texto se nos habla de Felipe, el evangelista. Pero también se nos habla de un ángel, se nos habla del Espíritu Santo y se nos habla de un hombre que era eunuco y vivía en Etiopía, África. En Etiopía, África. O sea que era un hombre morenito, o tal vez negro, más bien negro, de Etiopía. Y de veras que es maravilloso porque eso fue en el primer siglo que vivió este hombre. Ahora, en el capítulo 1 del libro de Hechos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice Dios? Y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Así que creo que el Señor tiene propósitos con multitudes, pero también con personas. Y realmente es maravilloso este texto porque encontramos a la iglesia siendo perseguida. Cuando leemos, por ejemplo, en el capítulo 7, nos habla de la muerte de un hombre llamado Esteban, el primer mártir de la iglesia, Esteban. Luego, cuando entramos al capítulo 8, encontramos a Felipe. Bueno, ya en los primeros versículos, a Saulo persiguiendo a la iglesia. ¿Quién era Saulo? Era el mismo Pablo. Perseguía a la iglesia de Jesucristo. Y luego encontramos a Felipe predicando el evangelio. Él tenía 4 hijas, eran profetisas, dice la Biblia. Y él predicó en Samaria, o sea, él atravesó fronteras. Donde la gente tal vez no se gustaba, los samaritanos con los judíos, allá fue y predicó. Y Dios se movió poderosamente en Samaria. Sanidades, milagros, prodigios. Así que Dios usó a Felipe para predicar a las multitudes. ¿Cuántos quieren ir a predicar a las multitudes? Amén. Qué maravilloso es eso. Pero a veces uno siente temor a hablarle a la multitud. Pero yo creo que tenemos que abrir la boca y predicarle a la gente que no conoce de Jesús. Y ahora aquí en este capítulo 8, pero versículo 26 al 40, ya no encontramos a Felipe predicando a la multitud. Creo que Dios está interesado en las multitudes, porque la Biblia en el libro de los Hechos dice que eran, ¿cuántos los apóstoles? ¿Cuántos eran? 12. Y después predicó Pedro y se convirtieron, siguieron creciendo y eran como 120 que estaban orando. Después de los 120 predicó ¿quién? Pedro, y se convirtieron más o menos como
3,000 personas. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que han de ser salvos. ¿Quién es el que añade o trae la gente a la iglesia? ¿Quién la trae? El Señor. ¿Pero a través de quién la trae? A través de nosotros, de usted y de mí. Ahora sí, leamos el pasaje. Un ángel del Señor habló a Felipe. 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y ¿qué hizo? Y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carruaje y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció. ¿Qué le anunció? El evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué interesante este pasaje. Ahora, no se encontraba en Azote, en Azoto. ¿Listo? A mí me parece maravilloso. Y quisiera que aprendiéramos aquí del pasaje algunos principios. Quiero decirles que aquí hay algunos personajes. ¿Cuáles son los personajes? Felipe, ¿quién más? Un hombre etíope, y eunuco, ¿y quién más? Un ángel, pero también habla de Espíritu Santo. Y quiero que aprendamos algo, y es que el Señor da instrucciones precisas a Felipe. Felipe estaba predicando en Samaria. Ahora no dice exactamente dónde se encontraba cuando el Señor habló a Felipe. ¿Cuántos creen que el Señor habla hoy? ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios guía hoy? ¿Cuántos queremos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios? Así que miren lo que dice el versículo 26 al 29. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Levántate y ve. Oye, qué interesante. Levántate y ve. Eso es un imperativo. Es una orden. No es que mañana, no Señor, mañana Felipe hubiera podido decir: Señor, pero ¿para qué voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Ustedes también se acuerdan que el Señor le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela a un lugar que él ni conocía.
Y creo que el Señor está guiando ahora a Felipe y usa un ángel y le dice: levántate y ve. Ahora, ¿dónde? Aquí le da una dirección. Qué maravilloso es el Señor. El Señor no nos manda a nosotros con un... ¿cómo es? No, lo que se usa en los carros, los GPS. No nos usa eso. No lo mandó con eso, pero sí le dio la dirección. Dios es un Dios que da, nos envía, pero también le dice a dónde ir. Y el Señor le dice: levántate y ve al sur, por el sur, y por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Escúcheme, el Señor le está diciendo a Felipe a través de un ángel que vaya, ¿verdad? Y ahora, ¿qué? Miren el versículo 27. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus reinos, había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carruaje. Ustedes conocen el pasaje. Entonces el ángel le dice: ve, levántate y ve por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Y entonces él se levanta, y cuando llega a la dirección que el Señor le dice, ve que viene un hombre en su carruaje. Yo no creo que venía él solo, venía también con quien estaba al frente de ese carruaje. Ahora, no era un Mercedes-Benz, no era eso, era como un caballo. Los carruajes eran como lo que utilizan las reinas hoy día, una carroza, y era alada por unos caballos, y él era ahí, pero era el mejor carro que existía en ese tiempo. Así que tal vez venía una caravana, y dice que él era ¿de dónde? Dice la Biblia que era de Etiopía. ¿Y a dónde iba él? A adorar a Jerusalén, pero ya venía de camino. Y hay algo interesante. Lo primero que el Señor le dice a través del ángel a Felipe es: levántate y ve. O sea, lo primero que tenemos que hacer nosotros es levantarnos e ir. ¿A dónde ir? A la persona que Dios nos indica que vayamos. Así que la gente no va a venir a nosotros. Probablemente Dios use personas que vengan a nosotros. Pero el Señor en este pasaje cogió a Felipe y le dijo: ve, acércate. Ahora levántate y ve. Y Felipe fue y obedeció. No ganamos nada en quedarnos con buenas intenciones. Es probable que haya en nuestro corazón la intención de hablarle a un amigo, a un vecino, a un familiar de Jesús, y tenemos el vivo deseo de hacerlo, pero tenemos que ir. No nos podemos quedar sentados. Levántate y ve. Y la Biblia, ¿qué dice que hizo Felipe? ¿Qué hizo? ¿Qué dice que hizo? Felipe se levantó y Felipe fue. Así que cuando Dios habla, a Dios hay que obedecer. Dile eso al que tienes a tu lado. Cuando Dios habla, a Dios hay que obedecer. A Dios hay que obedecer. No nos podemos quedar allí. Levántate y ve. Y él entonces vio que venía una caravana, un hombre en su carruaje. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. ¡Qué maravilloso es esto! Lo primero que veo aquí en estos versículos del 26 al 29 es que Felipe fue dirigido por Dios. La segunda cosa que veo aquí en estos versículos es que Felipe obedece la orden del Señor. Y la tercera cosa es que el ángel dice: acércate, acércate. Y creo que el Señor también nos dice a nosotros: acércate. ¿Acércate a quién? A las personas que Él nos va a guiar. Acércate a las personas guiados por el Espíritu de Dios. Todo ser humano nacido de mujer necesita a Cristo, porque todo ser humano es pecador. Yo un día viajaba en un bus y a mi lado iba una señora con su niño, por ahí de 2 años de edad. Y yo leía el periódico y ella lloraba. Y mientras ella lloraba me preocupó: ¿y qué le pasa a ella? Y dejé leer el periódico y le dije: ¿por qué lloras? Y ella empezó a decirme: mi hogar está para destruirse. Así que mi esposo, realmente nosotros tenemos mucho dinero,
vivimos en la ciudad, en tal ciudad, y allí somos dueños de arroceras, de ganadería, de tantas cosas, pero no hay paz en mi hogar, Señor. Y yo le dije, quiero presentarte a un amigo que está interesado en tu vida y en la vida de tu esposo. Y ella me dijo, pero yo quiero no conocerlo yo solo. También quiero conocer que mi esposo también le conozca. Y me dijo, ¿y usted quiere llevar a su amigo a mi casa? Y yo dije, claro que sí, quiero llevar a mi amigo a tu casa. Y le presenté a Jesús. Eran 2 horas de viaje. En el camino le hablé de Jesús. Creo que Dios nos pone al lado de personas no por ponernos. Creo que hay que ser prudente también. Pero algo es que debemos, si viajamos a un lugar, hagámoslo de manera intencional. No vamos a un lugar por ir. Creo que vamos también para hablar de la mejor persona que hemos conocido, de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es la mejor persona que hemos conocido? Y ella recibió a Cristo ese día ahí, en pleno bus. Y cuando llegamos al lugar donde ella iba y donde yo iba también, entonces me dijo, acompáñeme a mi casa, yo quiero que hable con mi esposo. Un hombre muy adinerado, pero yo decía, pero y ahora yo llego con esta señora a la casa, ¿qué va a pensar? Y yo creo que Dios tiene las cosas preparadas. Cuando yo llegué, ella me presentó a su esposo. Y yo le dije, mire, conocí a su esposa en el bus, le hablé del mejor amigo que tengo. Y también quiero hablarle a usted del mejor amigo que tengo. Y aquel día él también aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Yo nunca más supe de ella porque realmente no volví más a esa ciudad. Pero algo estoy seguro, Dios tiene un propósito con la vida de las personas. Tiene un propósito con multitudes, pero también con individuos. Así que el Señor le dice a Felipe, levántate. Y yo creo que ya el Señor nos ha dicho a nosotros, levántate y ve, háblale. Cuando Dios ponga eso en tu corazón y en tu vida, no esperes, es hoy que hay que hablarle a la gente de Jesús. Así que el primer principio que aprendemos es que tenemos que ir. ¿Y qué más tenemos que hacer? Levantarnos, porque es un mandato del Señor. ¿No le parece? Amén. Y los mandatos hay que obedecerlos o desobedecerlos. La segunda cosa, principio que yo aprendo aquí, es que hay que establecer un diálogo con las personas. Versículo 30 al 33. En el versículo 29, dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Tenemos que acercarnos a las personas. A veces hay personas con las que nunca hemos tratado. A veces hay personas difíciles. Pero Dios te dice, acércate. Júntate. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía. ¿Qué era lo que leía? ¿Qué era lo que leía? Al profeta Isaías. Y le hace una pregunta. Pero entiende lo que lees. ¿Y qué respondió el hombre? En otras palabras, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique, que me enseñe? Dice en el versículo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Qué maravilloso es Dios. Miren el pasaje que leía. Ahora noten que hay un diálogo. Felipe se acerca y le pregunta, ¿entiende lo que lees? Y él responde, creo que debemos entablar un diálogo con la persona a la que vamos a compartirle de Jesús. No es simplemente un monólogo, es un diálogo. Y un diálogo, el uno habla y el otro escucha. Mientras el uno escucha, el otro habla. Así que entonces empezó una conversación aquí. Ahora Felipe partió de lo que él estaba leyendo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros debemos interesarnos en saber qué es lo que la gente está leyendo. ¿Qué es lo que está leyendo? Por ejemplo, ¿cómo hablarle a alguien de fútbol? De Jesús, a alguien que le guste el fútbol, acercarse. Y tienes que interesarte por eso. ¿Cómo hablarle a un médico
Bueno, si tú no eres médico, habrá gente que es médico que se va a interesar, tiene que interesarse por lo que a él le gusta. No sé si me doy a comprender. Si tú quieres ganar a alguien para Jesús, tienes que interesarte en lo que la gente lee, en lo que la gente habla. Ahora, ¿de qué está hablando la gente en estos días, septiembre y octubre? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De elecciones. Que tenemos 6 alcaldes para la ciudad de Medellín y solo vamos a elegir uno. Los demás 5, chao. ¿De qué más está hablando la gente hoy día? Hoy. De los deportistas. De Nairo. Del otro, Egan. De Superman. Oye, tremendo nombre, Superman López. Y a mí, bueno, el ciclismo es bonito, pero me gusta más el fútbol que el ciclismo. Y cuando van a jugar los equipos, a mí me gusta porque aquí en la iglesia, no aquí, en la parte de abajo, se forman unos conversatorios y salen unos técnicos. Darío es técnico, Juan Jairo Marín es técnico, todos son técnicos, Arley es técnico, todo el mundo es técnico. Y eso de lo que hablan. Pero seguro que el peor equipo que hablan es el mío. Bueno, quiero decirles algo, que nos toca interesarnos por saber qué es lo que a la gente le interesa. Y él venía leyendo al profeta Isaías. ¡Qué interesante! Y ahora, ¿qué es lo que está leyendo? Isaías 53. Exactamente versículos 7 y 8. Miren lo que dice. El pasaje de la Escritura, verso 32, que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Pues fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. Facilito. De sí mismo o de algún otro. Entonces, bueno, era hasta el 33. Después leemos el 34. Entonces, lo primero es establecer un diálogo con la persona que vamos a compartirle de Jesús. Y un diálogo a partir de lo que la gente está leyendo o le interesa. Al etíope le interesaba la escritura. No era fácil tener un rollo de la escritura. Y tenía ahora el rollo del profeta Isaías. Era costoso. Actualmente ninguno de nosotros tiene un rollo así literal. Lo que tenemos es traducciones de esos rollos. Pero los rollos están en museos, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Jerusalén. Hay rollos de las escrituras, pero creo que este libro es fidedigno. Es la palabra de Dios y es un privilegio porque todos tenemos la palabra de Dios. Sencillamente hay que leerla. Ahora noten una cosa: el etíope venía de adorar al Señor. Probablemente era un prosélito. No era un judío propiamente, pero había sido adherido. Había aceptado los principios del judaísmo y venía de adorar. Pero él necesitaba conocer a alguien especial. Él necesitaba conocer verdaderamente quién era Jesús. Ahora, la Biblia dice que era un eunuco. ¿Qué es eso? Bueno, literalmente era una persona castrada, porque cuidaba el harén del rey. Imagínense, para que ellas estuvieran bajo el cuidado de ese eunuco. Así que era para su seguridad de las mujeres del rey. Y así que creo que es un hombre muy especial, interesado en el Señor, eunuco, pero Dios está interesado en su vida. Y cuando Dios está interesado en la vida de cualquiera de nosotros, Dios hace hasta lo imposible. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios estaba interesado en la conversión de Nínive y envía a Jonás. Ahora Jonás se niega, se va para otra parte y entonces Dios lo saca de donde se mete. Y quiero decirle que cuando Dios está interesado en una persona y cumplir su propósito, Dios hace hasta lo imposible. Ahora, hermano, miren la pregunta que le hace. ¿Entiende lo que lees? ¿Y qué dice el etíope? ¿Cómo voy a entender? Si no hay quien me explique. Creo que hoy día hay gente necesitando de Jesús, necesitando que alguien le hable de Jesús, no de una idea, no de una iglesia,
no de un sistema religioso. La gente necesita conocer es al Cristo que murió y que vive para siempre, que es real y que viene por la vida de cada uno de nosotros. Entonces el primer principio es que tenemos que, para ganar a otro para Cristo, sencillamente lo que tenemos que hacer es ir. El segundo propósito es que cuando vamos, tenemos que acercarnos a la gente y a dialogar con ellos. Tercer propósito o principio: no vamos a hablar de nosotros. A veces algo en lo que hemos caído nosotros los evangélicos es que hablamos más de la nominación que de Cristo. O hablamos más de nosotros mismos. Hablamos más de nuestros propios testimonios. Miren el versículo 34 y 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, ¿qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué dice el texto bíblico que hizo? No. Antes de denunciar, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Abrió su boca. O sea, para usted hablar de Cristo, no va a hablar así. No. Usted tiene que abrir su boca. ¿Cómo van a oír? A menos que sea que sabe el lenguaje de señas. Pero tiene que abrir su boca. Lo primero que dice que hizo es que abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. ¿Desde cuál escritura? Desde el libro de Isaías. Así que él desde esta escritura lo llevó ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde lo llevó? Hasta conocer a Cristo. Mira lo que dice. Entonces, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué fue lo que le anunció? El evangelio de Jesús. ¿Y sabe qué es el evangelio de Jesús? Buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas, hermano, para usted y para mí esta mañana, es que Cristo murió, resucitó y viene por segunda vez. Él es el Señor, Él está vivo. ¿Cuántos creen que Él está vivo? Él vive, que Él vive. ¿Cuántos creen que está vivo? Oye, solo dos. ¿Cuántos creen que está vivo? Él está vivo, Él vive para siempre. El evangelio no es más que Cristo murió, que fue sepultado, pero que Cristo resucitó. Ahora Él murió. ¿Y por qué murió? ¿Y para qué murió? Él murió por tu vida. ¿Y para qué murió? Para rescatarle a usted y rescatarme a mí de nuestros pecados. ¿De quién dice esto el profeta? El Señor es nuestro único Redentor y Salvador. No hay otro Dios en quien podamos confiar. Pedro dijo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, debajo del cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que Él le presentó a Cristo, pero Él no habló de sí mismo. Él no dijo, yo soy Felipe, el que Dios usa para sanidades y milagros. Él no le habló de la iglesia en Jerusalén. Él le habló de la persona de Jesús. Y yo creo que de Jesús es que nosotros tenemos que hablar día y noche. Hable de Jesús. Hable de Jesús. Que la gente pueda conocer a Cristo. Qué interesante. Hay que presentar a Cristo a través de las Escrituras. Él es nuestro Salvador. No hay otro Salvador. No hay otro Señor. Él es el Señor. Y ante Él se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora, qué hermoso es el Señor, hermano. Yo quiero que vaya al libro de Isaías, capítulo 56. Yo me imagino que el etíope estaba emocionado leyendo al profeta Isaías. En Isaías 56, versículo 3 en adelante, quisiera que leyéramos lo que dice allí. Miren lo que dice, capítulo 56, versículo 3. Ahora, si alguien no tiene en otra traducción,
Me gustaría, pero permítame, yo se lo leo aquí. Miren lo que el Señor dice. En el versículo 1 dice: así dijo Jehová. Y el extranjero que sigue a Jehová. Escuche eso, los venezolanos que están aquí. El extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ahora dice al eunuco: diga el eunuco, no ni diga el eunuco: he aquí, yo soy un árbol seco. En otras palabras, yo no sirvo para nada. Porque así dijo Jehová a los eunucos: que guarden mis días de reposo, el pacto, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto. Yo les daré, qué maravilloso, lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijo e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Así que la promesa para el eunuco, seguro que él leyó esto. ¿Cuál es? Que tendría un lugar. ¿Dónde tendría el lugar? En la casa de Dios. ¡Qué maravilloso! Y a mí me parece eso maravilloso. Que guarden mis días y escojan. Miren lo que Dios le dice: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿No le parece maravilloso? Amén. Ahora yo creo, bueno, ninguno de nosotros es eunuco, pero yo creo que las promesas de Dios también son para nosotros. Dios tiene un lugar para nosotros en su corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia en Isaías 49, versículo 15 y versículo 16? La Biblia dice que Dios nos tiene aquí como un tatuaje en sus manos, esculpido en sus manos, que Él, así como la mujer ama a su hijo y no se olvida de él, cuánto más el Señor nunca se ha olvidado de nosotros. Él nos ama con amor eterno. ¿Cuántos creen que Dios nos ama con amor eterno? Sacuda al que tenga a su lado y dígale: Dios te ama con amor eterno. ¿Cuántos creen que Dios nos ama con amor eterno? Dios nos ama con amor eterno. Él nos sigue amando con amor eterno. Bendito sea el Señor. Bendecido sea el Señor. Amén. Hable de Cristo, presente a Cristo, no tanto la iglesia ni el nombre de la iglesia. Este edificio no va a quedar, este edificio el Señor lo va a destruir un día. No quedará piedra ni ladrillo sobre ladrillo, porque un día estaremos con el Señor para siempre. Amén. ¿Sabe qué? Del versículo 36 al 40, el último principio, pueden haber más, es llevar a la gente a una vida de compromiso. Y a mí me llama la atención esto. Vuelva al pasaje allá de Hechos 8. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, o sea que Felipe se fue montado en el carruaje. Oiga, qué privilegio, hermano. Ahora la pregunta es: ¿cómo se va a devolver si no tenía ni un caballo? ¿Cómo? Bueno, eso no es lo interesante. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ay, qué maravilloso, hermano. Felipe dijo: si crees de todo corazón. Qué maravilloso. Mire, si crees de todo corazón. ¿Cuántos creemos? Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? ¿Ah? Digo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Oiga esa declaración: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, hermano. Amén. Porque Él es la vida. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe,
Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Lo primero es que lo lleva a creer en Cristo. Ahora a través de la Escritura. Y le dijo: si cree de todo corazón. Pero también lo lleva a identificarse con Cristo. De tal manera que el que cree se bautiza. Porque el bautismo es una vida de compromiso con el Señor. Es una identidad con Cristo. Lo lleva a poner la mirada en el Señor y no en nosotros. Dice, ¿sabe qué dice la Biblia? Que después que lo bautizó, ¿qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hizo? Arrebató a Felipe. No me digan cómo, porque no dice el texto. En otras palabras, lo quitó de ahí, de su presencia. Se lo llevó. Lo desapareció. Ahora no fue por arte mágica, él lo quitó de allí. ¿Sabe? Generalmente nosotros a veces acostumbramos a que la gente ponga los ojos en nosotros. Ahora, yo sí creo que la gente va a poner los ojos en ti, eso es inevitable. Pero lo que no podemos hacer es que llevar a la gente a confiar en nosotros más que en el Señor. Así que cuando yo no vengo a la iglesia y no predico, usted tiene que venir a la iglesia. El día que yo me vaya para un lado o para el otro, usted va, pastor, ¿y por qué va a andar de un lado para otro? No, pero usted tiene que seguir a Cristo, esté yo o no esté. Parece que hubieran algunos nicolaitas en la iglesia, que si está el pastor Weiss, predica también. No, usted tiene que escuchar así, sea un niño, que le hable de Jesús, pero tiene que escuchar, porque tenemos que presentar a Cristo, que los vecinos conozcan a Cristo, que mi familia conozca a Cristo. Amén. Así que llevar a la gente a poner los ojos en el Señor. Puestos los ojos, ¿qué dice en Hebreos? Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y sabe que cuando uno pone los ojos en el Señor, no importa las adversidades, no importa la soledad, hay que seguir gozoso. El Señor quitó a Felipe de la presencia del etíope, pero la Biblia dice que él siguió gozoso su camino. En otras palabras, no empezó a entristecerse. ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida espiritual? ¿Qué va a pasar? Ya no está Felipe. Señor, tráeme a Felipe. Ahora qué bueno hubiera sido que lo hubiera dejado más tiempo. Pero ¿sabe qué, hermano? Es que nuestro corazón y nuestra vida y nuestra confianza no está en las personas, está en Cristo. Amén. Y la vida centrada en Cristo produce gozo. Amén. Quiero concluir diciendo: el Señor tiene un propósito con las multitudes, pero también con individuos. Y por eso se ha fijado en usted. A mí me gusta el pasaje aquel cuando Jesús pasó por Jericó. Y había un hombre bajito que se llamaba Zaqueo. Y él quería conocer a Jesús. Y se subió a un árbol junto al camino. Cuando Jesús lo vio, Jesús levantó sus ojos y lo vio y le dijo: Zaqueo. Y yo me pregunto, ¿quién le presentó? Nadie. ¿Pero por qué sabía su nombre? Porque el Señor conoce a cada uno de nosotros, aún desde antes de nacer. Y el Señor venía rodeado de multitud, pero se interesó en un individuo. Ahora, Zaqueo, Felipe estaba predicando en Samaria multitudes, milagros, sanidades. Uno no quiere irse de un lugar así, pero Dios es el que hace la obra. Y lo llevó para interesarse en un individuo, etíope. Hermano, ¿usted se ha acercado a alguien para guiarle al Señor esta semana? Usted esta semana, la semana que pasó, le habló a alguien de Jesús. Es a Cristo a quien tenemos que presentar. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Los que no hacen parte del reino de Dios solo pueden ser salvos por Jesús. Y en esta mañana te animo a hablar de Jesús. A partir de hoy, desde que salga de aquí, háblele a alguien de Jesús. La gente necesita conocer a Cristo. Me acuerdo, y termino con esto. Yo fui a predicar a un pueblo en Cundinamarca, por La Palma, Cundinamarca, hace años. Y fui con el pastor de esa iglesia, un hombre alto, con Rodolfo, así. Y él tocaba guitarra. Cuando llegamos al pueblito donde fuimos a predicar, hermano, eso estaba lleno de paramilitares. Lleno.
Había una reunión pública. Y nosotros llegamos ahí. Y había un hombre como parecido a, bueno, con una boina, blanco y todo. Y después que habló, preguntó: ¿alguien tiene algo que decir aquí? Todo el mundo callado. Y el pastor levantó su mano y dijo: yo tengo algo que decir. Venga acá, Señor, ¿qué tiene usted que decir? Y dijo el pastor: nosotros vinimos a predicar a Cristo y a alabar al Señor. Y aquel hombre dijo: nadie se mueve de aquí, todos vamos a oír el evangelio. Así que el pastor subió con su guitarra, cantó 3 canciones. Yo estaba temblando, pero por ahí como 18 años tenía yo. Y él me dijo, el pastor me dijo: ahora solo usted predique. Cuando yo termine de cantar, usted va y predica. Había como 700 personas. Y yo dije: Dios, gracias, porque nunca más los voy a ver así reuniditos. A la buena o a la mala, a punta de fusil o sin fusil, tú los tienes aquí. Y esta es la oportunidad para hablar. Prediqué 5 minutos. Pero después que prediqué, dije: ustedes necesitan a Cristo. Y el hombre fue y iba por encima de mí y me dijo: los felicito. Así es que se habla. Yo dije: ya voy a parar el papayo. Pero hice el llamado a Cristo, a conocer a Cristo. Y algunos de la multitud oyeron el mensaje y recibieron a Cristo. Quiero decir que la palabra que sale de la boca de Dios jamás vuelve vacía. Amén. Y háblele a Raimundo y todo el mundo. A veces sentimos temores, es verdad, pero yo creo que el Señor es quien hace la obra, que el Espíritu Santo es quien convence a la gente. Así que a partir de hoy usted no le va a tener miedo a nadie, va a hablarle de Cristo, porque usted no va a pelear con nadie, va a hablar de Cristo. Hay que ser prudente, sí, es verdad, pero está yéndose mucha gente al infierno sin Cristo. Necesita este mundo de Cristo. Este mundo está lleno de huesos secos. Necesita Cristo. Cierra tus ojos.